Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. El día de hoy hablaremos de comunicación, de estrategia y de este dinamismo propio de los medios digitales. Para ello nos acompaña David González Natal, quien es socio y director general de la región norte de América Latina en JIC, donde además dirige las operaciones de la firma en México, República Dominicana y países como el nuestro, como Panamá. Además, David forma parte del Comité Ejecutivo Global de la compañía y lidera el área de engagement a nivel global. David, bienvenido a Espacio Gente. ¿Cómo estás? Pues encantado, mira, la verdad, de poder estar contigo aquí hoy y de poder charlar sobre un montón de temas que tenemos por delante de la actualidad y de cómo están evolucionando hoy en día las comunicaciones de las compañías. Así es, definitivamente un tema fascinante y conversábamos antes de grabar de que a través de tu trabajo y de todo el equipo en la agencia, ustedes se dedican a analizar la conversación global, ¿no? En el entorno digital para conocer cuáles son las tendencias de consumo en materia comunicacional. Me gustaría que nos comentaras qué dice la Big Data de hoy y cuáles son esos nuevos patrones. Pues mira, nosotros la verdad es que hemos evolucionado mucho en ese terreno desde el mundo un poco de la investigación más tradicional hasta las capacidades, como tú bien dices, que nos dan hoy en día inteligencia artificial y Big Data. Y menciono inteligencia artificial porque para mí la clave es que estamos conectando tal cantidad de volumen de datos y de fuentes de datos que es cuando realmente las máquinas nos ayudan a procesar y a extraer luego insights de consultoría. Lo que nos da sobre todo este tipo de análisis es poder ver progresiones, ¿no? Aceleraciones que nos permiten también entrar en modelos predictivos. Tradicionalmente era fácil analizar un poco lo que estaba pasando en el momento, incluso lo que había pasado, y hoy en día tenemos la capacidad de ver un poco cuál es la tendencia y por lo tanto entender qué viene por delante, en este caso para las compañías, para las marcas. Hay un tema clave, te diría, que está afectando todo, no solamente la relación de los consumidores y las marcas, que es la polarización. Y la verdad que cuando hacemos los análisis relativos a conversación de ciudadanía y de consumo, lo vemos cada vez más. Se está perdiendo esa capa de diversidad de opiniones que existía y detectamos agrupación muy sistemática de pensamiento. Esto que puede resultar abstracto cuando lo ves en análisis, lo ves visualmente, se concentra de una manera muy clave determinados polos de conversación, que es una cosa o su opuesta, y hay especialmente determinados temas que generan mucha polarización. Esa te diría que para mí es una, y además para mí es una preocupante. Para nosotros el propósito de compañía es generar confianza entre personas, entre instituciones, entre compañías y marcas, y la polarización para mí es lo contrario de la confianza. Destroza totalmente esa capacidad de confiar el uno en el otro. Otra tendencia interesante, así generalizada, que estamos viendo es que en los últimos años hemos visto mucha conversación sobre el propósito de las marcas, sobre cómo a las compañías se les exige ir un paso más allá. La pandemia creo que fue muy significativa en estos temas. Las compañías entraron a hacer cosas y a fabricar incluso cosas y contribuciones que iban mucho más allá de su modelo de negocio habitual. La gente está demandando, estamos todos, tú, yo, todos estamos demandando a las compañías que no solamente hoy en día fabriquen un buen producto, den un buen servicio, sino que además vayan un poco más allá, que contribuyan en nuestro propio proceso de transformación social y personal en positivo. Y eso también es una tendencia que está ahí, que detectamos, que tiene sus impulsores y sus detractores también, que dice que las marcas se han ido incluso a un terreno de una conversación muy elevada y han desconectado. Lo cual me lleva como a la tercera tendencia que yo te diría de las muchas que hay, que a mí me parece interesante, que es que como contratendencia de esto que estamos hablando, del propósito en las compañías y las marcas, yo detecto una cierta vuelta al mundo divertido también de la conversación, de la conexión con el consumidor. A veces nos hemos elevado tanto en el discurso y en la relación y todo tiene este tono tan elevado de ir a salvar el mundo, que también estamos viendo cómo se reivindica marcas conectadas, que estén en la conversación, que estén un poco más fan, si me permites el anglicismo, que estén también en este punto que el marketing y la creatividad yo creo que también tienen que tener más ligero y más flexible, ¿no? Y yo ahí te diría que tenemos tres ejes que se van moviendo. Polarización, que es una transversal que afecta a todo lo que es la conversación que analizamos, pero por otro lado también más exigencia
frente a las compañías y sus marcas, pero también reivindicar que estén bien conectadas con nuestras conversaciones. Dicho de otra manera, que no sean interruptores de la experiencia de conversación que estamos teniendo hoy en día todos. Ahora, yo quisiera conectar esto que me hablas de la polarización, que me parece súper interesante. Justo hace un tiempo conversaba con Luis Miguel Peña, Chief Talent Officer, también de JIC, y él me hablaba de que muchas cosas no han cambiado en esta manera de comunicarse con las marcas y de conectar. Y decía que un punto de fondo es precisamente la generación de confianza. Ahora, ¿cómo incide esta polarización de la que me hablas en esta posibilidad de generar confianza? Para mí, te decía, la destruye. O sea, la polarización no contribuye en ninguna medida en la generación de confianza, porque además tiene como derivadas la cultura de la cancelación, viene de ahí, por ejemplo, la generación de escepticismo, el mundo de las fake news, todo eso se mueve alrededor, el propio concepto de verdad que se va perdiendo. La verdad es que creo que no es una batalla perdida, si no, no estaríamos en esto. Creo que nuestra labor, por supuesto, es ser eficaces para el negocio, para la reputación de nuestros clientes, pero también como nuestro propio rol social como compañía es ayudar en ese trabajo a construir más confianza. Y tú hacías mención a Luis Miguel Peña. En el mundo del talento esto es clave también. Yo he detectado mucho un cambio de los modelos de liderazgo en la sociedad en general y en concreto en las compañías. Indicios, no he detectado, pero sí que he visto indicios. La pandemia de nuevo fue un acelerador para algo que ya estaba pasando, que determinados liderazgos muy transaccionales, excesivamente asertivos, digamos poco humanos, para entendernos, creo que se entiende bien, ¿no? Tipos de liderazgo que, oye, pues respetan el error y evidentemente aspiran a la excelencia, pero que generan esos ambientes de confianza, que son más auténticos, que no se dejan parte de su personalidad en la puerta de la empresa o en la entrada del Zoom. Eh, Realmente ese tipo de liderazgos son los que fomentan confianza, ¿no? Y yo, fíjate que he trabajado mucho con creatividad. Cuando trabajas con creatividad, la base de la creatividad no son las ideas. Para que lleguen las ideas, tienes que generar espacios de confianza. Si no, nadie va a ser capaz de proponer algo que rompa con cómo siempre se ha hecho algo, que es lo contrario de la creatividad, que es buscar soluciones nuevas ante los problemas con los que nos encontramos. Por lo tanto, confianza en el fondo para mí es una base de la convivencia, pero es una base de la creatividad, pero es una base del desarrollo profesional, es una de las bases del liderazgo, ¿no? Y por eso nosotros le damos tanta importancia, ¿no? Y creemos que todo lo que sea contribuir poco o nada a la polarización y mucho más a generar un espacio de debate rico, pues es parte de nuestra labor. Ahora que hablamos de estos retos, David, de lo más palpable, me gustaría analizar un poco el desafío de los medios de comunicación tradicionales frente al papel, pues que toman evidentemente los canales digitales. ¿Cómo ven ustedes desde JIC que se ha transformado pues la manera de comunicar en la prensa, la radio, en la televisión, para mantenerse en esta competencia que tiene, pues sí, una audiencia cautiva, independientemente de las fake news que sabemos que siguen siendo una realidad? ¿Cómo ves este ecosistema? Bueno, lo veo retador. Creo que todavía todos estamos en la búsqueda de la mejor manera de activarlo, ¿no? Pero yo intento romper un poco cuando tengo esa visión, que además yo soy periodista de origen, aunque haya terminado más en el mundo de las marcas y demás, y no se me ha olvidado todavía mis inicios en los medios y cómo lo vivíamos ya, porque no es una conversación nueva. Y la realidad es que está costando mucho porque creo que somos muy esclavos de los formatos todavía y de las propias plataformas creadas que evidentemente detrás tienen modelos de negocio, ¿no? Creo que la gente sigue consumiendo más que nunca contenidos y aunque muchos se empeñen en decirnos además que solo consumimos contenidos muy cortitos de vídeo en el mundo Instagram, TikTok, etcétera, la realidad es que hay una diversidad mucho más grande del consumo de contenidos y nosotros tenemos una experiencia en que sigue habiendo públicos para diferentes tipos de contenidos. Y la clave para mí está mucho menos en el formato que en lo que cuentas, ¿no? En el fondo que le das. Y ahí sí que los medios y las marcas comparten algo, que es que muy a menudo hemos querido imponer desde las marcas o desde los medios visiones, ya no digo editoriales, digo de la manera de cómo se debían consumir determinados contenidos que no se corresponden realmente con los intereses o con el día a día de la gente. Y entonces lo que generamos son estrategias de interrupción, que yo decía antes, en lugar de atracción.
Creo que la explosión que hemos vivido en el último año de los videoblogs, de los podcasts, de otras maneras de comunicar, demuestran que la gente sigue estando muy atraída y comparte mucho contenidos relevantes, comparten su manera de conversar, que le añaden valor. Creo que el gran problema en general de los medios es el concepto de actualidad. O sea, el hecho de que si todos estamos repitiendo las mismas noticias con ligeras variaciones, hoy en día además el nivel de exposición es muy grande. Yo me voy a ir a la red social, digamos, más anticuada de todas, a Facebook, pero de pronto en Facebook y en Twitter te pasa igual, recibes la misma noticia 250 veces con mínimas variaciones, con lo cual al final lo que genera es un cierto efecto pantalla. Tenemos un problema nosotros hablamos mucho de economía de la atención en las marcas, que es parte de que no tienes la atención de nadie y los medios creo que es una buena reflexión también. Y a partir de ahí entiende con qué comunidades te quieres relacionar, mucho más que targets, porque creo que los targets hoy en día, además con la ruptura que está abriendo de brecha digital, entre personas de diferentes edades, en las que las personas mayores están accediendo también a los medios digitales, cada vez es menos relevante la cajita sociodemográfica en la que nos metemos. Si eres hombre, si eres mujer, si eres de 35, de 25, de 80. Lo realmente interesante, tanto para las marcas como para los medios, es los intereses. Y ahí yo puedo formar parte de 25 comunidades diferentes, los amantes de la fotografía, los amantes del marketing, y ahí es donde realmente hay un tipo de información que puede ser relevante, ¿no? Y que puede construir un valor. Así que te diría que muchas de las cosas que aplican para las marcas, yo las veo desde fuera muy aplicables para los medios, ¿no? Es escuchar, entender, dejar de pensar en formatos y pensar más en conversaciones y ser capaz realmente de aportar un valor de conversación, porque tenemos muchos casos de éxito recientes en los que vemos que frente a esta conversación de la muerte de los medios, lo que mueren son los formatos, lo que mueren son las plataformas, los modelos de negocio evolucionan, pero no la necesidad de la gente de informarse o de entretenerse. Yo quisiera unir ahora dos preguntas en una, David. Por una parte, que esto que me comentas, esta heterogeneidad en las audiencias, impone el reto, pues, de contar con una arquitectura comunicacional mucho más compleja y también con un equipo, digamos, mucho más, digamos, diverso, más amplio, ¿no? Bien sea desde una sala de redacción, bien sea desde una agencia. Y por otra parte, Panamá, que es uno de los países que ves. De hecho, acabas de estar recientemente en Panamá. Me gustaría que nos comentaras un poco cómo han visto nuestro mercado en los últimos meses, cuáles son las demandas, digamos, más importantes de los clientes y además por qué Panamá sigue siendo un país tan estratégico para JIC. Bueno, además, fíjate que nosotros tenemos aniversario este año en Panamá, o sea, llevamos 20 años. En nuestra oficina de Panamá cumple 20 años, o sea, que llevamos un recorrido que hemos visto una evolución, no necesariamente yo, pero que todos mis compañeros de la firma hemos visto y hemos crecido junto con Panamá. Sé que la cercanía es clave y además es un mercado que te sorprende constantemente, que parece que de pronto como todo les pasa, que sufren un cierto estancamiento y ahora la sensación que yo he tenido que acabo de volver es de aceleración otra vez, de que realmente se están pasando muchas cosas y muy interesantes. Y luego yo ahí tengo que romper un mito, que es que creo que vivimos ya en un mundo tan conectado que la diferencia entre mercados, por ejemplo, en el mundo de las tendencias en marketing, cada vez es menos relevante porque cada vez los gaps de aceleración son más cortos. Y antes es verdad que decías, y en ciertas cosas sigue pasando, decías, oye, pues a lo mejor en determinado mercado tarda 5 años en llegar y otro a veces por conexión con Estados Unidos de pronto donde evidentemente las tendencias se impulsan más rápido, pues llegan antes. Y yo empiezo a ver que esto se hace menos significativo, que sí que hay periodos de maduración, pero que las necesidades que yo veo de un cliente o los desafíos que detecto de un cliente en México, en Panamá, República Dominicana o en España em, son parecidas. Otra cosa es que vengan teñidas de contexto sociopolítico, socioeconómico, ideológico, etcétera. Pero mira, estamos viendo un tema, por empezar por uno de los, para mí, mayores cambios yo lo llamaría en general marca empleadora, o sea, de employer branding, porque ya no es solo atraer
al talento que quieres, sino que es la marca que tienes para tus propios empleados, ¿no? Creo que ahí hay un reto generalizado en el que estamos ayudando a muchas compañías de adaptarse a un talento que además se ha transformado totalmente, mucho más que la dimensión consumidor, en mi opinión, se ha transformado la dimensión talento, ¿no? Y cómo nos relacionamos con las compañías en las que trabajamos en los últimos tiempos. Así que hay un desafío constante. Luego hay otro de transformación también. Venimos hablando de transformación digital, ni se sabe durante cuántos años que realmente la pandemia fue la transformación digital porque no quedaba otra. Los que iban muy lento tuvieron que hacerlo muy rápido. Ahora en muchos casos están volviendo atrás porque se tomaron decisiones muy rápido que no necesariamente eran las que se necesitaban, pero no las mejores desde un punto de vista estratégico. Por lo tanto, ahí estamos trabajando también mucho en cambios culturales, porque principalmente lo que es una transformación digital es un cambio cultural. Genera muchísimas resistencias internas, externas de proveedores y ahí es donde tenemos que trabajar, incluso en los modelos de liderazgo, cómo liderar equipos, etcétera. Y tercer gran reto es distanciamiento y cercanía. O sea, lo que cuando yo hablo de engagement, no hablo de la interacción concreta en digital que dura 3 segundos, no. Eso son consecuencias. Hablo de la necesidad de las compañías de acercarse a las personas y de relacionarse mejor. Digo personas porque ya no tiene mucho sentido eso, ni hablar de empleado, consumidor, no sé qué, proveedor. Es realmente estos espacios de confianza que decíamos. Entonces, en esos retos específicamente del talento y la relación con el talento, específicamente en la transformación cultural que viene de lo digital que están viviendo las compañías y en el de acercar más a las marcas y a sus compañías a la gente que está ahí fuera, ahí nos movemos. Luego ya vienen las técnicas, digamos, que podemos utilizar, que son muy variadas, pero esos son tres grandes desafíos. Y esos los detecto en Panamá, los detecto en México, los detecto en España, los detecto en los clientes de Estados Unidos. Ahora, hay un tema importantísimo que no quisiera dejar de abordar contigo muy brevemente, aprovechando pues tu experiencia también en el periodismo, como bien lo decías, y es el de la comunicación política. Sabemos que la comunicación se ha empleado históricamente para persuadir, ¿no? Desde el sector público. ¿Cómo crees que los líderes de hoy han transformado su mensaje, además con la inmediatez propia de las redes sociales y con estas audiencias que son cada vez más críticas? Bueno, los líderes políticos también por su exposición constante, ¿no? A la opinión pública, normalmente son un buen termómetro de la parte más extrema de lo que estamos viviendo como transformación generalizada en la sociedad. Entonces, nos vamos a encontrar lo mejor y lo peor dentro de eso. Y creo que además ha puesto muy de moda el punto del ataque a la figura del político como casi una especie de gimmick que utilizamos todo el tiempo. Y a mí tampoco me gusta, porque creo que eso contribuye precisamente a la generación de polarización. Pero sí que es verdad que a mí me hace mucha gracia porque cuando explico storytelling, de pronto como técnica, ¿no? De narrativa de historias, muchas veces utilizo más ejemplos políticos que ejemplos de marcas, porque de pronto lo ves fuera, ¿no? Y ves cómo utilizan las técnicas narrativas que luego les enseñamos a la gente del marketing, los políticos las utilizan todo el rato, mejor o peor, ¿no? Ves también, como si te hablo del fenómeno de la polarización, contribuye mucho la política a esa polarización que luego se traslada a todos los ámbitos de la vida. Pero también ves cómo de pronto hay políticos que están, y hay casos muy míticos, no voy a entrar en cada uno, pero por ejemplo en Estados Unidos, que están siendo muy capaces de conectar esto que de pronto hablábamos de la parte de la crisis de los medios, desde la conversación, desde el engagement, desde que son casi una aspiracional para las marcas, para verlo, ¿no? Así que en los políticos, como te decía, veo la exacerbación un poco de todo lo que detectamos en general en la sociedad, tanto desde la perspectiva de lo peor, que insisto, para mí sería esa polarización, esa falta de diversidad en las opiniones, como de lo mejor, que es la capacidad de conectar con la gente, inspirar a la gente y llevarla a la acción. Constantemente en las marcas hay un punto clave que es cómo llevo a la gente a la acción. La acción puede ser comprar, la acción puede ser suscribirse, la acción puede ser enviar un contenido, y sin embargo la política tiene esa capacidad de muchos casos de generar acción de manera muy rápida, ¿no? Excelente. David González Natal, socio y director general de la región norte de América Latina en JIC. David, muchísimas gracias por habernos acompañado en Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Muchas gracias a ti y al diario por invitarme. Un placer. Gracias.
Gracias, David. Tenemos que abordar, Julio. Una de tus publicaciones